a grabar y les doy la bienvenida a este curso QI 515 sobre tecnologías para la enseñanza de las ciencias. Vamos a dar paso a compartir la pantalla para poder, para que puedan ver los temas que vamos a abordar en la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Los invito a que puedan ir interviniendo, ya sea a través del chat o a través de viva voz, pueden ir haciendo sus consultas, sus dudas, ¿sí? De forma de hacer una actividad lo más interactiva posible, ¿sí? La idea es que tenemos este curso donde hay dos claves horarias, que sería la clave 3.4 de 9.35 a 10.45, y la segunda clave va 5.6 de las 11 hasta las 12.10. ¿Sí? Como este es un curso que tiene bastante, digamos, participación y trabajo por parte de ustedes, la idea es que en la clave 3.4 nos juntamos a discutir los elementos teóricos, las orientaciones y los ejemplos, y ya la clave 5.6 les queda para ustedes para trabajo personal y propio, eh, para que así también no sientan de que el curso tiene demasiada, digamos, carga o tareas o actividades a realizar durante la semana y no se solape con, seguramente tienen otras actividades en otras asignaturas y de esa forma poder distribuir un poquito la carga, ¿sí? Entonces nos juntamos cada, cada lunes en la clave 3.4, es decir, de 9.35 a 10.45 y así les queda a ustedes el segundo bloque para trabajar y hacer todas las actividades y tareas de esta asignatura, ¿de acuerdo? Bien, en el aula del curso tienen allí también todos los materiales, todos los recursos, ¿sí? Para que puedan ahí ir chequeando y puedan ir siguiendo el desarrollo de este mismo, ¿de acuerdo? Es decir, tienen allí el programa del curso, el sílabus, para que vayan mirando cuáles son las temáticas eh, que van a estar ahí desarrollándose semana tras semana para quienes por diversos motivos no puedan seguir el curso. eh, Tienen allí lo que se va a tratar esa semana y aparte van a tener la grabación que va a estar siempre presente acá en al final de cada unidad. Acá vamos a agregar una sección donde vamos a ir agregando las actividades, ¿de acuerdo? Bien. Y se me caí, estaba compartiendo la pantalla. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy día vamos a discutir un poquito el programa de la asignatura, el calendario de actividades, las normas de curso. Vamos a hablar un poquito de la matriz de habilidades TIC. Vamos a hacer algunas actividades de profundización y la idea es poder un poquito ir discutiendo y avanzando en las temáticas que tienen que ver del curso, ¿sí? Vamos a ir desarrollando algunas actividades para ir conociendo un poquito cuáles son las expectativas que ustedes tienen con respecto a este curso y de esa manera ir ajustando el programa previsualizado bajo este formato online, ¿sí? Con las posibilidades que ustedes tienen en el marco de la asignatura, ¿sí? Bien, ¿por qué hemos llamado a esta asignatura? ¿Por qué creemos que es importante que ustedes tengan una asignatura que apunte al tema del uso de tecnologías para, en este caso, el desarrollo y el aprendizaje de la ciencia y también para el desarrollo de las competencias digitales en sus estudiantes, ¿sí? Porque básicamente en cada escuela, ¿sí? Ya sea pública, privada o institución, van a contar con una aula de recursos tecnológicos o la propia aula donde vayan a desarrollar su docencia. Esta contiene precisamente elementos de tecnología, ¿sí? Que les van a permitir a ustedes ya sea robustecer su propia clase, su docencia, y también, por otro lado, desarrollar e instalar competencias digitales en sus estudiantes, ¿sí? Cuéntame un poquito, Bárbara, Daniela, Daniel, Constanza, ¿qué expectativas tienen de este curso? ¿Qué es lo que les gustaría de alguna manera poder aprender o hacer ciertos énfasis? Cuéntenme un poquitito.
Yo creo que por el contexto que estamos ahora de las clases online, eso es como lo que más espero, así como aprender a hacer clases online y que los niños igual puedan aprender a pesar de la distancia, Perfecto. como herramientas, cosas así. Ahí, Daniela, yo he puesto bastante énfasis en las herramientas que vamos a revisar, les permiten hacer esto, ¿sí? Es decir, vamos a revisar distintas herramientas que les van a permitir, tanto a ti como a tus estudiantes, poder precisamente producir recursos, producir actividades con los recursos tecnológicos para que puedan allí, digamos, aprender en este formato a distancia. También una de las actividades que tenemos dentro del curso precisamente tiene que ver con la elaboración de de una lección, ¿sí? Virtual a través de, estoy pensando en que todos aprendamos a utilizar Google Classroom, que es una plataforma completamente gratuita, y ahí tienes la posibilidad, Bárbara, de a través de esta plataforma poder levantar una lección o, ¿por qué no, levantar el curso completo de química para para el curso que te estés imaginando, o tal vez solamente una unidad. Bueno, la idea es que lo podamos ir discutiendo, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Yo tal vez me gustaría poder aprender sobre más, la utilización de más herramientas aparte de lo típico como video o por ejemplo ahora estaba de moda el Kahoot, Ujú. pero más allá de eso como que herramientas para poder realizar clases más interactivas o también porque por ejemplo me tocó hacer una vez un reemplazo en un colegio y les hice un Kahoot a los niños y los niños participaron todos porque qué bacán poder utilizar los celulares en la sala, entonces como que súper motivado, entonces como poder encontrar más herramientas que le llamen la atención para que poder hacer las clases más motivadoras. Perfecto. Bien, una de las cosas que vamos a revisar precisamente tiene que ver con eso, Daniela, ¿sí? El tema del uso de sistemas en línea para la obtención de respuestas. No solamente existe el Kahoot, que el Kahoot es bastante entretenido, pero el problema que tiene Kahoot es que es como el Twitter, que tiene la limitación de caracteres del tipo de preguntas que puedes formular, ¿sí? Entonces, vamos a revisar que también hay otros sistemas, hay otras plataformas que también te permiten hacer ese tipo de interacción o ese tipo de participación. Tienes Socrative, que te permite ya generar preguntas más complejas, y hay otros más que te permiten hacer, por ejemplo, eh, nube de, nube de palabras a partir de eh, las respuestas de los estudiantes, ¿sí? Que también se puede hacer a través del celular. Y así como esa, hay un montón de otras herramientas que te podemos allí chequear, mirar, revisar. Hay plataformas que se han dedicado hoy en día a precisamente a sistematizar estrategias tecnológicas, ¿sí? De hecho, les puedo compartir, hoy en día hay plataformas que les pueden sistematizar y resumir alrededor de 200 estrategias, ¿sí? Con el apoyo de tecnología, ¿sí? De diversa índole, ¿sí? Entonces ahí, una de las actividades que vamos a hacer precisamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cada uno de ustedes aprenda a construir una infografía con precisamente esa tecnología y nos la muestre al curso. De esa forma, si bien en este momento tenemos 6 participantes, la idea es que cada uno de ustedes pueda elaborar una infografía mostrando esa tecnología vinculada a un contenido, y de esa forma eh, cada uno de ustedes puede ir también contando y mostrando alguna de estas, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Alguien más se anima sobre las cosas que les gustaría aprender? Bien, programa del curso, ¿sí? En el aula está el programa, está también el calendario, ¿sí? Para que lo puedan ahí chequear, mirar y revisar. Acá tenemos el calendario del curso, ¿sí? Con
con los resultados de aprendizaje. Bueno, el tema de la evaluación, no hay asistencia, así que ese criterio se elimina. Aquí están las actividades claves con las respectivas ponderaciones, ¿sí? Ya las vamos a ir chequeando una a una, y ahí están más o menos las fechas tentativas para el trabajo a realizar, ¿sí? Para que las vayan ahí registrando. Y aquí está más o menos el calendario de temas y actividades que vamos a ir trabajando. ¿Qué es lo que vamos a ir esto se quedó de la vez pasada. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir semana tras semana, no solamente revisando el tema que nos corresponde, sino que lo vamos a ir relacionándolo con una de las unidades del contenido curricular de química de enseñanza media, ¿sí? Entonces de esa forma vamos a ir de forma unísona revisando los temas del currículum de química de enseñanza media para que ustedes ahí se refresquen, se recuerden, probablemente no necesariamente se recuerdan qué es lo que hay que enseñar en primero, segundo, tercero y en cuarto, ¿sí? También acá dejé también hice ahí una pequeña actualización, y la tercera unidad quedó, vamos a también revisar las unidades de tercero y cuarto medio, ¿sí? Y también dejé ahí 2 sesiones también para chequear o mirar el currículum nuevo, la nueva asignatura sobre Ciencias para la Ciudadanía, y particularmente vamos a revisar el módulo Tecnología y Sociedad y el módulo de Seguridad y Prevención y Autocuidado, ¿sí? Como plausibles módulos que les toquen el próximo semestre, cuando los que vayan a sus prácticas finales tengan ahí ya al menos elementos y insumos para el trabajo que se les avecina, ¿sí? Bien, el resultado, los temas, ahí están las temáticas que vamos a revisar, ¿sí? Aquí están digamos, las actividades, ¿sí? Tareas, ¿sí? Vamos a acordar más o menos 6 tareas que involucra ir desarrollando una actividad en función de una tecnología, en función de una temática del curso. La infografía para el uso de tecnología, ¿sí? Que ya se los había ya anticipado anteriormente, ¿sí? Una reflexión tecnológica que consiste en la elaboración de un ensayo, ¿sí? Básicamente donde cada uno de ustedes va a ir ahí reflexionando en torno a unas preguntas y va a ir evocando estas ideas en función de ello, y finalmente una secuencia o una lección desarrollada a través de un recurso de plataforma virtual, como es por ejemplo el caso de Google Classroom, para que ustedes aprendan ahí a cómo ir ordenando y sistematizando todo en esa plataforma que es gratuita y que les permite también ir conectando distintas herramientas que ya tiene Google. Por ejemplo, los formularios de Google para ir a lo mejor haciendo pequeñas encuestas, las tareas, y ahí mismo ustedes pueden ir evaluando, trabajando, ¿sí? Les permite en ese sentido ir avanzando en esas temáticas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser la infografía? Bueno, acá tengo un ejemplo de qué va a ser una infografía, ¿sí? Es decir, la idea es que ustedes aprendan a elaborar este tipo de cosas, ¿sí? Donde cada uno de ustedes va a buscar una tecnología, ¿sí? Y va a elaborar un afiche, una infografía informativa de esa tecnología, y nos la va a contar y mostrar a sus compañeros, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una infografía sobre las extensiones del navegador Chrome, por ejemplo. O tenemos, por ejemplo, acá tenemos otra infografía para aprender a usar los buscadores booleanos en Google, por ejemplo. O acá tenemos otra infografía para ver todas las posibilidades didácticas que nos ofrece la plataforma de Google, ¿sí? Es decir, cada uno de ustedes va a elegir uno y va a construir una, digamos, infografía, y nos va a contar cuáles son las posibilidades, limitaciones y condicionantes que nos ofrece esa, digamos, tecnología para desarrollar las clases de ciencia, ¿sí?
La reflexión tecnológica, bueno, como ya les señalé, es un documento que se realiza a partir de un análisis de aspectos teóricos que vamos a ir mirando en sesiones tras sesiones, vinculándolo con su futuro que es ser docente, aspectos, digamos, relevantes que tienen que ver cómo se refleja en su futura práctica o con sus estudiantes el uso de tecnología. Algunas preguntas que van a orientar esta reflexión serían, por ejemplo, cuáles son los conceptos clave estudiados y qué entiendo yo por ellos, en qué medida puedo visualizar los conceptos aprendidos en mi realidad como futuro profesional, cómo se relacionan dichos conceptos entre sí, de qué manera el conocimiento de estos conceptos podría impactar en mi quehacer docente, de qué manera han cambiado mis concepciones iniciales al momento actual, qué beneficios o dificultades ha reportado realizar esta, digamos, reflexión didáctica, entre otros, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente, bueno, tenemos esta lección, ¿sí?, que cada uno va a elaborar a través de Google Classroom. Entonces la idea es que, imagínense que para no hacer doble trabajo, cada uno podría decir, ya, yo voy a diseñar una actividad o una clase o secuencia para segundo medio, disoluciones, ¿sí? Entonces las 6 tareas que tienen que diseñar ya están pensando en esa, digamos, temática, entonces simplemente después les quedaría ir conectando estas 6 tareas de la misma, digamos, del mismo objetivo de aprendizaje, relacionado con un objetivo de aprendizaje o vinculado a un curso, y simplemente después las vas uniendo y conectando, que queden bien articuladas dentro de la plataforma, ¿sí? Normativa del curso, bueno, va a ser, digamos, estar ustedes pendientes con respecto a las tareas, las actividades, qué cosas deben, qué notas tienen, ¿sí? Se preocupando por eso. Y lo otro, bueno, hace poco también desde Vicerrectoría nos llegó un comunicado a todos los profesores que tiene que ver con el tema de vigilar digamos, lo que tiene que ver con temas de ética, ¿sí? Nos llegó un comunicado donde tenemos que colocar en todos los programas, en todas las asignaturas, que recordar que el artículo 7 del Reglamento de Disciplina de los Estudiantes, falta grave, el tema de los plagios, y que, bueno, si este se detecta en la actividad, esta será calificada con una nota mínima y se arriesga a reprobar la asignatura, y quedaría también una amonestación por escrito también en el expediente académico, ¿sí? Tengan cuidado con ese tipo de cosas, a veces uno no necesariamente conoce las reglas de citación, así que es importante que aprendan a citar las cosas y no caer en ese tipo de situaciones que de alguna manera arriesgan su integridad académica, ¿sí? Así que eso era una nota al margen, ¿bien? Bien, eso sería más o menos la visión global del curso. Vamos ahora a los temas que nos convocan para esta asignatura, ¿sí? Uno de los grandes temas que ustedes como profesores de ciencia y como profesores de química les va a tocar desarrollar, ¿sí? Porque normalmente estos temas caen en los profesores de ciencias, ya sea de química, de física o de biología o de matemáticas, ¿sí? Es el tema de la promoción, desarrollo de competencias digitales en el ámbito escolar, ¿sí? Hoy en día, y más con todo lo que estamos viviendo, de temas de pandemia, se ha visto que las tecnologías han sido el gran, digamos, auxilio para ir desarrollando la docencia, ¿sí? Pero lo que también se ha visto es que muchos de nuestros estudiantes, que siempre se les ha llamado como nativos digitales, en realidad son nativos digitales para cierto tipo de tecnologías, nada más. No son, digamos, efectivamente nativos digitales en lo que se conocería en su amplio espectro. Hace un tiempo atrás se viene desarrollando el SimCetic, ¿sí? Que es un sistema de medición que permite evaluar en la escuela, ¿sí?, cuáles son de alguna manera las competencias digitales que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Y lo que se observa es que, independiente del sector económico, ¿sí?, el 70% de los estudiantes, ¿sí?,
logra apenas el primer nivel de desarrollo de competencias digitales, ¿sí? Es decir, es capaz de producir un texto, pero no necesariamente bien articulado, ¿sí? Pero no necesariamente sabe buscar fuentes de información e interpretar esa información y producir algo con esa información, ¿sí? Por tanto, nos queda un gran trabajo por delante y sobre todo a ustedes, ¿sí? Que el próximo semestre se van a incorporar ya en el sistema escolar a partir de sus prácticas finales, donde probablemente, por los temas de pandemia, van a tener que desarrollar, acompañar, monitorear y dar tutorías virtuales, ¿sí? Y se van a encontrar precisamente con esto, es decir, muchos de sus estudiantes probablemente saben, digamos, mover bastante bien a través de las redes sociales, pero lo que es respecto al uso y producción, ¿sí? Con recursos digitales, ahí se van a encontrar con algunas, digamos, ciertas, digamos, situaciones, ¿sí? Y entonces, con respecto a lo que les estoy contando, el enlace, ¿sí? Que es esta área del Ministerio de Educación que se ha dedicado por muchísimo tiempo, por más de 20 años, a desarrollar e instalar competencias digitales en el mundo escolar, hoy en día contamos ya con lo que se conoce como un marco de competencias digitales, ¿sí? Para el sistema escolar. Y es más, este marco ahora ya está inclusive dividido y segmentado y especificado para cuáles son las competencias digitales que tienen que tener los directores, cuáles son las competencias, ¿sí? Y estándares tecnológicos que tiene que tener un profesor, ¿sí? Es decir, ustedes, qué es lo que se espera, cuáles son las competencias digitales que tenga el jefe de UTP, los orientadores y inclusive las competencias digitales para el coordinador de bibliotecas y del centro de recursos, ¿sí? O el famoso CRA que se llama, ¿sí? Es decir, a ese nivel ya de especificidad hoy en día contamos con competencias digitales para todos los actores, ¿sí? Del sistema escolar, ¿sí? Y aquí es donde van a tener que de alguna manera entrar ustedes, ¿sí? Es decir, competencias y estándares para el desarrollo de la profesión docente, ¿sí? Y en ese marco y en ese contexto, ¿sí? Estas competencias, ¿sí? Que cada uno de ustedes tiene que primero desarrollarlas en sí mismo para luego poderlas desarrollar e instalar en sus estudiantes, ¿sí? Básicamente tienen 5 dimensiones, que son la dimensión pedagógica, técnica, de gestión, social y desarrollo y responsabilidad profesional, ¿sí? Y dentro de estas dimensiones hay competencias genéricas asociadas. ¿Cuáles son esas competencias genéricas? El saber comunicar, ¿sí? Comunicarse digitalmente, el saber innovar con la tecnología, ¿sí? Y desde el punto de vista, esas dos primeras son para que ustedes trabajen y desarrollen con sus estudiantes. Y la tercera es para ustedes mismos, para poder facilitar su propio trabajo en el ámbito escolar, que es la capacidad de planificar y organizar y compromiso con el aprendizaje continuo y permanente con el uso de tecnología, ¿sí? Entonces, estas 5 dimensiones, cuando se cruzan con estas 3 competencias genéricas, generan unos criterios y unos estándares, es decir, unas muestras de desempeño de lo esperado, ¿sí? Que se busca que cada profesor, a lo largo de por lo menos sus 3 primeros años de ejercicio como profesor, las logre tener en cuenta, en consideración y articuladas con todo el contenido, ¿sí? Con todos los fenómenos químicos que tiene que enseñar en el ámbito escolar, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vale la redundancia. Dimensión pedagógica, dice. ¿Qué es lo que se espera ahí? Dice, competencia. Integrar las tecnologías en la planificación de ambientes y experiencias de aprendizaje de los sectores curriculares para agregar valor al aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, ¿sí? ¿Cuáles serían los descriptores? Planificar utilizando TIC de manera consistente con los resultados de estudios, buenas prácticas y estrategias. Integrar en la planificación, cuando sea el caso, el uso de tecnologías con otros medios de manera consistente con los resultados del estudio, buenas prácticas y estrategias aprobadas. Campo de aplicación, planificación, implementación de ambiente, creación de un clima motivante, evaluación de los aprendizajes, aprendizaje instrumental y desarrollo profesional, ¿sí? Bueno, ¿y esto cómo se traduce al cristiano simple? ¿Sí? Bueno, como diría Daniel anteriormente, Kahoot, que ya puso ahí un ejemplo sobre esta estrategia. Entonces sería,
Cuando construyen su planificación, ustedes la planificación la harían en una tabla, en Word seguramente, o hoy en día también hay aplicaciones para planificar, ¿sí? De hecho, hay colegios que tienen software específico, sobre todo aquellos colegios que son parte de redes de establecimientos, que tienen software donde en ese software ya está toda la planificación y todos los colegios, ¿sí? de esa red o de esa confesión, si es que son colegios consagrados o si, colegios laicos también tienen plataformas donde de Arica a Punta Arenas están todos los colegios a través de ese software con la planificación día a día en esa plataforma, ¿sí? Está, por ejemplo, el Masterclass, que es una plataforma que permite en ese sentido llevar las planificaciones docentes de todos los colegios, de todos los cursos a nivel país, por ejemplo. Y les permite ustedes ir monitoreando y siguiendo a través de su computador o tablet o celular, ¿sí? La planificación que se está ahí llevando a cabo, ¿sí? Pueden ir chequeando ahí. Masterclass es una de las tantas plataformas que hay hoy en día para poder seguir una planificación digital, ¿sí? O si no, simplemente cada uno de ustedes puede tener su planificación hecha en una tablita a través de un procesador de texto, ¿sí? Bueno, y en la planificación incorporar elementos tecnológicos, ¿sí? Como por ejemplo un recurso para activar o para motivar a sus estudiantes, como puede ser por ejemplo Kahoot, ¿sí? O Socrative, o Menti, ¿sí? Menti también es una plataforma muy interesante, muy atractiva para poder trabajar con sus estudiantes, ¿sí? Es decir, permite Mentimeters, ¿sí? Permite en ese sentido generar ahí, ¿sí? Cada uno de ustedes puede ingresar a través de su cuenta de Facebook o a través de su cuenta de Google, es decir, utilizando su misma correo PUCB, entre comillas, Google, puede en ese sentido ingresar y crear ahí un pequeño, digamos, cuestionario, pueden crear eh, distintos, digamos, sondeos de preguntas, ¿sí? Es completamente gratuito y les permite desde crear una presentación o desde crear pequeñas, digamos, encuestas, ¿sí? Donde la idea es que puedan ir construyendo distintos tipos les permite crear distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, preguntas de alternativa, nube de palabras, ¿sí? Escalas, ranking, ¿sí? De todo tipo. A mí me gusta bastante la nube de palabras, ¿sí? Porque les permite de alguna manera eh, sondear, ¿sí? De qué, de qué tipo de ideas claves tienen sus estudiantes, ¿sí? Entonces pueden ahí jugar con tipologías, letras y demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá les aparece ya el código, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, no sé, saber quieren rescatar cuál fue la idea clave de la sesión de hoy, ¿sí? Entonces simplemente les piden a todos que ingresen con sus teléfonos a menti.com y que ingresen el código 10156 y les va a aparecer una plataforma, cada uno escribe su palabra clave y esas palabras clave van a empezar a aparecer en la pantalla, ¿sí? Y de esa forma ustedes pueden rescatar cuál fue la idea clave, ¿sí? Que más sondea entre sus estudiantes, ¿sí? Y esto es muy importante cuando, por ejemplo, tienen cursos masivos, ¿sí? 25, 30, 45, porque ahí se empiezan a encontrar regularidades. Si lo hacemos ahora, lo más probable es que vamos a encontrar distintas palabras sueltas y no necesariamente van a haber nubes de palabras, eh, porque con 5 personas que se logra encontrar o que se logran repetir palabras es un poquito difícil. Pero los invito a que puedan chequear, revisar digamos, esta aplicación, ¿sí? Porque, como les señalaba, es muy interesante, ¿sí? No solamente pueden hacer nubes de palabras, sino que también pueden
trabajar escalas, ¿sí? Igual que Kahoot, también pueden probar opciones, que la gente vote por la opción A, B o C, ¿sí? Es decir, tienen ahí distintas opciones para poder allí trabajar, ¿sí? Y lo más interesante es que el sistema automáticamente les grafica, ¿sí?, las respuestas de todos los participantes, ¿sí? Entonces, a partir de las respuestas de todos los participantes, pueden ir monitoreando y mirando qué cosas es lo que de alguna forma les interesa al público con el cual están trabajando, ¿sí? Entonces, de esa forma ahí, bueno, incorporamos elementos de tecnología dentro de sus planificaciones, ¿sí? Veamos, dimensión técnica o instrumental, dice ahí, utilizar instrumentalmente software, herramientas para la productividad, para la gestión curricular o para otras tareas docentes de acuerdo a los desafíos y demandas de sus funciones. Usar software especializado para la gestión curricular, ¿sí? Que era un poquito lo que yo les había comentado anteriormente, ¿sí? Es decir, hay muchísimos software, ¿sí?, para gestionar su clase, ¿sí? Por ejemplo, hay software que les permiten saber la disposición de sus estudiantes dentro de la sala, para ver y organizar grupos de trabajo, por ejemplo. Hay software que les permiten también, por ejemplo, ir haciendo monitoreo y seguimiento y logro de las competencias de cada estudiante de forma individualizada. También tienen herramientas para evaluar también, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día tenemos plataformas que utilizan escaneo simultáneo, donde sus estudiantes van colocando su respuesta en una ficha, levantan la ficha, el profesor con su celular escanea, ¿sí?, toda la sala y el celular va recogiendo desde la ficha la respuesta del estudiante, ¿sí?, y le arroja también dentro de su teléfono la estadística de la respuesta de sus estudiantes, ¿sí? Ahora es más fácil utilizar Menti o Kahoot para ese tipo de cosas porque te evitas el papel y tener que estar ahí monitoreando y sondeando, pero es una buena opción cuando la escuela no tiene internet para todos, por ejemplo, ¿sí? O están en una zona donde no hay internet y también, bueno, es una forma de recoger las respuestas de forma rápida de sus estudiantes, ¿sí? Bien, dimensión gestión, utilizar las TIC para mejorar y renovar procesos de gestión curricular, ¿sí? Acá esto tiene que ver, por ejemplo, no sé, normalmente o usualmente pasa a veces que los profes de ciencia terminan avanzando y ocupando cargos directivos, mayoritariamente, por ejemplo, eh, jefes de UTP o jefes de área, ¿sí? Entonces acá también se pueden utilizar, ¿sí?, las tecnologías para de esa forma ir monitoreando el desempeño no solamente de los estudiantes, sino que también de cómo ir apoyando a los equipos directivos y a los equipos de profes, ¿sí? Como una forma de ir apoyando y dando soporte a sus colegas dentro de la escuela. La dimensión social, ética y legal, ¿sí?, invita a que se puedan integrar las tecnologías para promover el desarrollo de habilidades sociales, ¿sí?, que tiene que ver con la gestión de comunidades de aprendizaje, comunidades virtuales, potenciar el desarrollo de aprendizaje de sus estudiantes a través de el uso colaborativo y de participación en red, ¿sí?, es decir, cómo le enseñamos a nuestros estudiantes a elaborar productos, ¿sí?, colaborativamente desde una red, ¿sí?, por ejemplo, usando una wiki, un blog, una red social, una comunidad, o todos trabajando, por ejemplo, dentro de un mismo documento a través de la plataforma Google Docs, ¿sí? Es decir, la idea aquí tiene que ver con el cómo utilizo la tecnología para generar inteligencias distribuidas y poder generar un aprendizaje colaborativo en red. Pero acá también entra la dimensión ética y la dimensión legal, ¿sí? Hoy en día el ciberbullying, ¿sí?, se está tomando también ahí en los estudiantes, o sea, ya no solamente está este tema del bullying propio que se hace en la escuela, sino que también existe el ciberbullying y eso ahí tenemos que poner mucho ojo, profesores, en controlar y mediar ese tipo de situaciones, ¿sí? Es decir, hoy en día los chicos pueden tener un teléfono y sacarle una fotografía a una compañera y la editan y la suben a una red social donde se terminan burlando de esa compañera. Y ese tipo de cosas
son las que debemos de restringir, que no pueden pasar ese tipo de situaciones. Es decir, podemos utilizar las tecnologías, pero hay que usarlas de forma ética y legal, ¿sí? Porque hoy en día cada vez más el plano legal en las tecnologías está avanzando, ¿sí? Es decir, este tema de que probablemente incluso ustedes mismos escucharon en el instituto de que alguna secretaria le hicieron un Facebook alternativo con su foto y ahí le ponían cierto tipo de descargo frente a ella, hoy eso en día está penado por la Policía de Investigaciones, ¿sí? Y es pesquisado y es de alguna manera legalmente está hoy en día inclusive con penas de cárcel o indemnizaciones o una serie de cosas que tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas, ¿sí? Es decir, tenemos que tener y enseñarle a nuestros estudiantes a cómo usar bien las tecnologías. Lo mismo, por ejemplo, temas éticos. Muchos de nuestros estudiantes recurren al Rincón del Vago para descargarse trabajo, cambiarles el nombre y hacerlos pasar por ellos. Ese tipo de cosas no se puede hacer. Y también tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes que las tecnologías están hechas para facilitar la generación y producción de conocimiento, pero de forma autónoma, de forma colectiva, pero reconociendo las ideas de los otros, ¿sí? Porque ese tipo de situaciones no pueden de alguna manera estar presentes en nuestro ámbito académico o laboral, ¿sí? Es decir, imagínense, copiarse las planificaciones entre profes o cosas así, complejo ese tema. Sí se pueden compartir, sí se pueden reelaborar, pero siempre se pueden citar, ¿sí? Existe siempre el tema del tomado de, adaptado de, ¿sí? Y con eso uno ya puede ir de alguna manera haciendo y no incurriendo en ese tipo de, de faltas a la probidad, eh, que muchas veces por desconocimiento se cae en eso, ¿sí? No es que alguien quiera maliciosamente hacer aquello. Bien. Y desarrollo y responsabilidad profesional, ¿sí? Es decir, el usar las tecnologías en las actividades de formación continua y desarrollo profesional, participando de comunidades de aprendizaje presencial o virtual o a través de otras estrategias no formales propias para el desarrollo de este tipo de competencias, ¿sí? Es decir, acá la idea es un poquito lo que señalaba Bárbara y Daniela, es decir, cómo utilizamos la tecnología para poder llegar a aquellos estudiantes que por diversos motivos, ¿sí? No pueden, digamos, acceder a la escuela o tienen otro tipo de dificultades, ¿sí? Hoy en día las tecnologías están ayudando, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo a aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, ¿sí? Donde la escuela muchas veces, la propia aula les ofrece solamente un tipo de representación o de explicitación de los contenidos y que para esa persona no es suficiente y por tanto el campo de las tecnologías les permite en ese sentido apoyarlos en esa línea ofreciéndoles un abanico de posibilidades de representación del contenido, de presentarles el fenómeno, de ayudarles sobre todo en química, a los que les cuesta muchísimo los procesos de relacionar los elementos macroscópicos con los elementos microscópicos, ¿sí? Es decir, cómo hacer sinergias entre el modelo y el fenómeno que lo explica. A través de ese modelo, las tecnologías se ve que ahí están favoreciendo y ayudando esos procesos, ¿sí? Chicos que tienen problemas de habla, de lectura, o chicos que tienen problemas de audición, chicos que tienen problemas de vista, ¿sí? Allí las tecnologías están siendo un gran aporte y hay muchos profesores que se están especializando en eso y son muy, muy, muy demandados, ¿sí? Aquellos profesores que tengan precisamente ese tipo de competencia, más hoy en día con la ley de inclusión escolar, ¿sí? Donde cada vez más hay que buscar más herramientas para poder, digamos, proporcionar aquellas oportunidades a nuestros estudiantes que por diversos motivos no tienen las posibilidades de acceder a la información como lo hacen cualquier otro de sus compañeros, ¿sí? Entonces acá las tecnologías puede ser una forma de desarrollo. Lo mismo para comunidades que tienen, digamos, ciertos problemas de recursos se ve que hoy en día las tecnologías es un peldaño más que ayuda a la movilidad social, ¿sí? En el sentido de que una comunidad a la hora que logra entender y comprender la potencialidad que tiene un recurso tecnológico y lo puede utilizar a su favor
ya sea para generar emprendimientos sociales o generar emprendimientos a nivel de comunidad, es precisamente una vía para alcanzar esos desarrollos. Temas de género, ¿sí? Hoy en día se está impulsando y promoviendo todo aquello que apunte a establecer equidades e igualdades frente al uso de las tecnologías con respecto a las, chicos y chicas, diferencias étnicas, raza, etcétera, ¿sí? Es decir, es un elemento que rompe todo ese tipo de barreras y apoya y promueve el desarrollo integral de los sujetos, ¿sí? Bien. Entonces, como primera tarea o como primera actividad que vamos a desarrollar en este curso, y siguiendo un poquito lo que nos decía Bárbara y Daniela, que tiene que ver cómo utilizamos, digamos, tecnologías para poder planificar en este caso, vamos a conectarnos con la primera unidad del currículum de química de primero medio, que tiene que ver con las reacciones químicas cotidianas, ¿sí? Esa es la primera unidad que a ustedes les va a tocar abordar, si es que, bueno, si es que no hay un cambio o un nuevo ajuste del currículum en ciencia, pero al menos por ahora es lo que les va a tocar trabajar el próximo año, cuando vayan a sus prácticas, precisamente porque como entran en marzo, entonces les va a tocar in situ trabajar con esta unidad. Pero desde la lógica de cómo utilizar tecnología para planificar y para enseñar, vamos a ver cómo utilizamos, ¿sí? En esta primera tarea, el mapa, ¿sí? Conceptual para poder planificar, ¿sí? Es decir, si ustedes tuvieran que planificar una clase, ¿cuáles serían aquellos conceptos clave, básicos, mínimos y irreductibles que tendrían que enseñar para entender el concepto de reacción química cotidiana? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que cada uno, ¿sí? Primero vamos a ir con la plataforma de currículum en línea, ¿sí? curriculumnacional.cl, ¿sí? Acá está el portal, ¿sí? Y ustedes siempre les invito a entrar desde la pestaña docente, ¿sí? Porque ahí ya tienen acceso directo a todo lo que corresponde. ¿Qué curso? Primero medio. ¿Qué asignatura? Química. Y aquí está, primera unidad, química y reacciones químicas cotidianas, ¿sí? Pinchamos y ahí está, mira, tienen acceso, incluso están los libros, tienen acceso al texto del estudiante y al texto del profesor, ¿sí? Y aquí está el objetivo, el OA. Dice, investigar experimentalmente y explicar utilizando evidencias que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un califón, la oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida cotidiana, considerando la producción de gas, la formación de precipitados, cambios de temperatura, color y olor, y la emisión de luz, y entre otros. La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión de ella. Su representación simbólica en ecuaciones químicas, su impacto en los seres vivos y en el entorno, dice aquí. ¿Sí? Ese sería el objetivo de aprendizaje número 17 para esta, digamos, temática. Entonces, a aquello les invito a que construyan, ¿sí? Listado, ¿sí? De conceptos sobre el objetivo de aprendizaje, es decir, vamos a trabajar desde el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Y cómo cada una de estas palabras estarían en ese sentido relacionadas. Y para construir este mapa, vamos a explorar dos herramientas. Ahí cada uno el que se sienta más cómodo o le es más, digamos, propio trabajar con una o con la otra, ¿sí? Tenemos CMap Tools, ¿sí? Que es un software que se instala en sus computadores, donde cada uno de ustedes puede ir construyendo mapas, ¿sí? Recuerden que el mapa conceptual es la caja, va el concepto, y entre conceptos va una preposición que relaciona los conceptos, ¿sí? Preposiciones como a, ante, para, bajo, contra, ¿sí? ¿Se recuerdan o no? Si no se recuerdan, vamos a poner acá preposiciones en español, para que no nos salgan las preposiciones en inglés. Ahí están.
23 preposiciones, ¿sí? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. ¿Sí? Ahí están todas las preposiciones, ¿sí? Entonces, entre conceptos, ¿sí? Entre los conceptos en un mapa conceptual, van las preposiciones que van estructurando los conceptos, ¿sí? Y también recuerden que en un mapa conceptual existen niveles de jerarquización de las ideas, ¿sí? Entonces existe el primer nivel de jerarquización, que son las más importantes, ¿sí? Luego viene un segundo nivel y un tercer nivel, ¿sí? Esto tiene que ver con, no sé si se recuerdan, con el curso de epistemología, ¿sí? Sobre todo en ciencia, porque tiene que ver precisamente con cada bloque, vendrían siendo las entidades, ¿sí? Las preposiciones vendrían siendo las relaciones, y los niveles de jerarquía vendrían siendo los niveles de abstracción de las ideas, ¿sí? Y recuerden que finalmente un mapa conceptual termina con ejemplos, ¿sí? Bien, entonces tenemos esta herramienta, CMapTools, ¿sí? Les va a pedir completar un pequeño formulario para ingresar sus datos, un correo, y luego van a poder descargar la versión para el Windows, Mac o el equipo que ustedes tengan para trabajar. Si no quieren instalar ni descargar nada, ¿sí? En sus computadores, bueno, aparte de la gracia de esto es que les permite incluso no solamente hacerlo a través de conceptos, sino que también pueden insertar fotos, videos, ¿sí? Es decir, pueden hacer mapas conceptuales de videos, ¿sí? O mapas conceptuales de imágenes, etc. Tienen también esta otra aplicación que se llama Coggle, ¿sí? Y Coggle tiene la gracia de que no tengo que instalar nada, sino que simplemente voy construyendo mi mapa directamente en la pantalla, ¿sí? Acá en el extremo inferior derecho aparecen las combinaciones de letras, si es que no les aparecen ahí las letras, ¿sí? Entonces uno puede simplemente ir creando, vamos a crear aquí, espérenme un cachito. Bien, aquí pinchamos para crear uno nuevo. Entonces acá simplemente sería perdón, aquí está. Entonces sería reacciones químicas cotidianas, ¿sí? Y entonces acá ustedes pueden incluso ponerle, no sé, el texto se le puede colocar negrita, o pueden colocarle cursiva, ¿sí? O pueden subir una imagen, ¿sí? Pueden ahí también subir una imagen o iconos de base. Pueden cambiar el tamaño del cast, ¿sí? Bien. Pueden mover, ¿sí? Y, bueno, aquí empezamos a construir, ¿sí? Los... Y pueden ir incorporando las ideas que ustedes tengan con respecto a cómo construir un mapa, ¿sí? Y a partir de ahí pueden ir bueno, pueden elegir el color, no sé. Ah, no, ya elegir colores ya no, ya no es gratis, ahí hay que pagar, ahí les salen los colores al azar. Pero bueno, acá tienen, pueden ir construyendo en ese sentido la red, ¿sí? Entonces, la primera tarea, el primer trabajo va a ser construir un mapa conceptual, ¿sí? Que es la primera, de hecho construir un mapa conceptual para un profe es, en rigor, el primer ejercicio de transposición didáctica de lo que tiene en su mente hacia la explicitación de esas ideas y cómo uno considera que están
en cierta medida, ordenadas esas ideas, ¿sí? Cosa de que, posteriori, eh, el mapa les puede permitir, pensando, bueno, todo este conjunto de ideas, ¿cuándo yo las voy a enseñar? En la primera clase, en la segunda clase, y de esa forma el mismo mapa me permite ser inclusive una herramienta de gestión y organización del propio contenido, ¿sí? O también, una vez que ustedes elaboran su mapa, pueden pedirle a sus estudiantes como tarea, ¿sí? Elaborar, ¿sí? Eh, con lo que saben, con lo que recuerdan, qué es una reacción química cotidiana, o que simplemente hagan un listado de reacciones químicas cotidianas que ellos logran ver en su casa, ¿sí? Y cómo las podrían clasificar, ¿sí? Entonces, que el mapa les sirva para organizar, ¿sí? Entonces, y que por ahora, como todavía no saben el contenido, o no saben los sistemas de organización, o los tipos de reacciones químicas que hay, simplemente que las intenten organizar por un criterio que ellos establezcan, ¿sí? Y después, sesión tras sesión, ir puliendo el tipo de criterios. Es decir, si estamos hablando de reacciones de metátesis, reacciones de oxidorreducción, o reacciones de redox primordialmente, ¿sí? Y si estamos dentro del mundo de las redox, bueno, si estamos hablando de desplazamiento simple, desplazamiento doble, por sustitución, ¿sí? Ahí tienen, digamos, todo un listado de tipos de reacciones con las cuales ir comenzando, ¿sí? Eh, bien. Preguntas, consultas. ¿Se entiende la tarea? ¿Se entiende la idea? Bárbara, Dani, Daniel, Constanza, Sí, profe, sí se entiende. ¿sí? Ah, hasta cuándo tendríamos para enviarla? Toda la semana, ¿sí? Ya. La idea es que, como les señalaba, la idea es que tienen el segundo bloque para trabajar, eh, y toda la semana, y así el plazo para envío es a través de la misma aula. Voy a abrir una herramienta de tarea, entonces ahí ustedes lo guardan el archivo, lo exportan como PDF, o, o si no lo saben, por último le sacan un pantallazo y ese archivo lo guardan, le ponen su nombre y lo suben, ¿sí? Entonces la idea sería construir esa primera, digamos, recurso con este mapa. Y, eh, y para que se vayan de alguna manera preparando, ¿sí? Me quiero anticipar el tema de la formulación de las buenas preguntas con tecnología, y tienen un artículo también ahí en el aula para chequear, mirar, revisar, que va a ser el insumo para la sesión del próximo lunes, que tiene que ver con las buenas preguntas, porque el otro lunes ya vamos a trabajar con lo que tú también habías pedido, Dani. Vamos a trabajar con Kahoot, vamos a trabajar con Menti y con Socrates para crear preguntas para estimular. ¿Sí? Entonces vayan pensando cómo conectan el mapa con el Kahoot. A lo mejor de la red, del mapa conceptual, les van a salir seguramente preguntas, como pueden ser, por ejemplo, de los siguientes fenómenos, ¿cuál de todos ellos puede ser un cambio químico, por ejemplo, de lo que ves en casa? ¿Sí? De ahí solitas van a ir saliendo las posibles preguntas que podemos diseñar con Kahoot, con Socrates o con Menti, ¿sí? Y, y, bueno, para los que no pudieron asistir el día de hoy, bueno, la sesión está siendo grabada, y de esa forma pueden volver a chequear y mirar las orientaciones de este curso, ¿sí? Bien, dudas, Profe, preguntas, consultas, ¿sí? profe, ¿me ¿Sí? escucha? Sí. Sí. Es que es que no sé si vio el chat, pero le hice una pregunta al principio cuando dijo que íbamos a tomar 3 4 para hacer como la clase y 5 6 iba a quedar como para estudiar y todo eso. Le quería consultar si podíamos cambiarlo. Que estuve hablando con algunos compañeros y como que no tenían problema, pero quería consultarlo a usted si podíamos tener la clase como en 5 6 en vez de tenerla en 3 4. ¿Y el motivo cuál es? Eh, en realidad es como un motivo personal, porque estuve esperando como un ramo hace como 2 años para tomarlo y por fin me lo dieron, pero me choca con 3 4 que es botánica cotidiana. Pero en realidad es solo si
si puede no, porque le pregunté a algunos compañeros y dijeron que no tenía ningún problema. ¿Sí? Y ¿Le eso. preguntaste a todos? Porque yo tengo acá en Eh, la lista del curso, creo que, tengo... creo que me faltó la Tenemos, Connie, que me había tenemos a escuchado Antonella, también. Fernanda, Bárbara, Daniela y Constanza. Sí, solo me faltó preguntar a la Connie, que formateé el teléfono, no tengo los teléfonos. Pero los demás están de acuerdo. Solo faltaría que Sí, me... falté Sí, yo, pero sí, sí, no ¿Sí? Si los hay demás no tienen ningún problema, inconveniente. Sí, los demás profe. no tienen problema en que la clase... Es más que nada para no estar, porque yo lo pienso de la siguiente manera, el estar 90 minutos conectados al computador. No, no son 90, sino que son desde las 9:30 hasta las 12, 10:30, 11:30, o sea, casi 3 horas conectados. Van más en esta plataforma. Mi idea es que podamos ustedes ir recibiendo las instrucciones y tengan el espacio para poder producir y para poder elaborar. Ahora, si tú tienes clase en ese momento, te va a quedar pendiente el... Ah, pero van a tener el bloque anterior, de las 9:35 a las 10:45. Sí, bueno, yo al menos no tengo problemas. Si tus demás compañeros no tienen problemas, hacemos la parte de orientación y temática a las 11 y les queda a ustedes de las 9:35. O sea, harían el apresto, tendrían tiempo para pulir cosas que probablemente no alcanzaron a trabajar en la semana o el fin de semana y usarían ese espacio para trabajar. ¿Ya? Ok. Damos vuelta ya. entonces la lógica Muchas de gracias, trabajo. profe. No, de nada. Bien, chicos, son 10:45 ya. Eh, Quedamos entonces para que ustedes usen el bloque siguiente para empezar a construir sus mapas. Eh, no sé si necesitan alguna orientación más, alguna instrucción más, si necesitan alguna ayuda más, porque todo esto, el trabajo es propio de ustedes. De todas formas, en el aula, ustedes, si tienen dudas o consultas, por favor, háganlas. Si necesitan, no sé, eh, acá el foro de aviso, novedades, en el foro de consultas pueden ustedes ir haciendo, añadir un tema y pueden colocar, no sé, eh, ayuda con actividad de mapa, ¿sí? Porque esa misma pregunta probablemente la tiene algunos de sus otros compañeros y ya si lee el foro puede ir ahí resolviendo sus dudas, ¿sí? O a través del mismo chat, o a través de los distintos canales de comunicación que nos ofrece la plataforma, o sino también a través de correo electrónico. Si ustedes me hacen la pregunta a través del correo, yo tomo ese correo y lo pego también aquí en este espacio de consultas para que todos también puedan leer esa consulta. Eh, si en el correo vienen otras cosas, no lo voy a poner, solamente pondré lo que haga referencia a la tarea, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Sí. sí, Bien, profe. entonces, Sí, profe. eh, quedamos hasta acá entonces. Yo en un par de minutos más subo la sesión grabada para que también puedan ahí volver a revisarla, sobre todo Fernanda, que tenía médico, para que se entere de las actividades o no sé, pues ustedes le cuentan lo que hay que hacer. Y nos encontramos entonces el próximo lunes a las 11 de la mañana con sus respectivos mapas para mirar cómo les fue, qué es lo que hicieron. Y bueno, en el trayecto de la semana, si tienen dudas, consultas, también ahí las pueden realizar. ¿Sí? Sí, profe, Eso. gracias. Súper, muy bien. Entonces, nos vemos. Buena semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, igual ustedes. Chao. Gracias.